En este vídeo voy a hacer los ejercicios de la relación número 2 de óptica. Relación número 2 de óptica. Los ejercicios están disponibles en el aula virtual y yo lo que voy a hacer aquí es un breve comentario de cómo se hace. Empezamos por el ejercicio número 2. Lo otro, lo que no hacemos es porque se hicieron ya en la clase. Desde lo alto de un trampolín, Carlos es capaz de ver a Laura que está buceando en el fondo de la piscina. Para ello tiene que mirar con un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. La altura de observación es 4 metros y la piscina tiene una profundidad de 3 metros. El índice de refracción del agua es 1,33. Bien, aquí lo que hago es que pinto la situación. Vamos a comentar un poco este dibujito. Bien, esto de aquí abajo representa la posición de Laura. Es decir, Laura sería representado por esta pelotita que hay aquí roja, ¿no? Mientras que aquí estaría el chico que está viendo desde el trampolín, que se llama Carlos, ¿de acuerdo? Este es Carlos. Esto representaría a Carlos, ¿de acuerdo? Esta pelotita. Si Carlos ve a Laura mirando con un ángulo de 30 grados respecto a la vertical, quiere decir que cuando Carlos mira en esa dirección, está viendo a Laura. Entonces, ¿qué representa este rayo rojo que hay aquí? Pues que para que Carlos vea a Laura, es necesario que la luz que sale de Laura llegue a Carlos, pero claro, la luz no llega en línea recta, sino que experimenta la refracción. Entonces, la luz sube hasta aquí y al llegar al límite que separa el agua del aire, experimenta la refracción. ¿No? Y por último llega a Carlos. Entonces precisamente lo que vamos a calcular es, para calcular lo que nos piden, que es primero la distancia a la vertical del trampolín a la que se encuentra Laura. O sea, lo primero que nos piden es esta distancia que hay aquí, esta distancia de aquí. Esa distancia es lo que me piden. Pues lo primero que tengo que determinar es este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción, sabiendo que este ángulo es 30 grados. Pues eso es lo primero que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bien, empezamos teniendo en cuenta que, dado que este ángulo de aquí vale 30 grados, el ángulo de refracción este también vale 30 grados. Y ahora aplicamos la ley de Snell a esta refracción, a la refracción entre el aire y el agua, ¿no? El índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. El primer medio es el agua, 1,33. El seno del ángulo de incidencia se desconoce. Esto es lo que queremos calcular. El índice de refracción del segundo medio es el aire, 1, y el seno del ángulo de refracción es 30 grados, seno de 30 grados. Por tanto, ahí sale que el ángulo de incidencia vale 22,1 grados. Este ángulo, por tanto, vale 22,1 grados. Ahora vamos a calcular esta distancia vertical. Recordad que esto es nuestro objetivo, calcular esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar esa distancia entre dos. En dos. Esta x1 y esta x2. Pero fíjate que aquí tenemos un triángulo. Aquí hay un triángulo. Conocemos el cateto este de aquí, cateto contiguo, y vale 3 metros la profundidad de la piscina. Por tanto, ahí lo que hacemos es lo siguiente. La tangente de ese ángulo, la tangente de este ángulo de aquí, de incidencia, es igual al cateto opuesto, que es x1, partido por el cateto contiguo, que es 3 metros. Y así calculamos x1. Eso es lo que está hecho aquí. La tangente de 22,1 grados, que es este ángulo de incidencia, es x1 partido por 3. Y de igual manera calculamos x2, esta distancia de aquí, x2, porque aquí de nuevo hay un triángulo, este triángulo de aquí, cuyo cateto contiguo, este de aquí, conocemos que vale 4 metros. Por tanto, la tangente de este ángulo, que es 30 grados, es igual al cateto
opuesto, que es x sub 2 partido por el cateto contiguo, que es 4 metros. Y eso lo hacemos aquí. X sub 2 es igual a, tangente de 30 grados, que es el ángulo de incidencia x sub 2 partido por 4, y por tanto tenemos que x sub 2 vale 2,31. ¿Cuál es la distancia total? X sub 1 más x sub 2. Y así hemos hecho el apartado número, el apartado A. A continuación me piden el ángulo límite entre ambos medios y hacer un esquema. El ángulo límite, como sabemos, es simplemente el ángulo de incidencia, se llama ángulo de incidencia límite, con el que tienen que incidir los rayos a la superficie de separación de los dos medios para que el ángulo de refracción sea 90 grados. Este sería el esquema, ¿no? Este rayo, que pongo aquí verde, ¿no? De incidencia tal que, este rayo, que incide con un ángulo tal que el ángulo de refracción es 90 grados, se llama, ese ángulo necesario se llama ángulo límite. Es decir, aplicamos la ley de Snell, pero teniendo en cuenta que el ángulo de refracción va a ser 90 grados. Y teniendo en cuenta que el primer medio es el agua y el segundo es el aire. Y el ángulo que me sale es el ángulo límite. Para ángulos superiores a este, se produce lo que se llama la reflexión total. Vamos a celebrar el 4, que es bastante más sencillo. Tenemos una luz de una cierta frecuencia que pasa de un medio A, cuyo índice de refracción se conoce, es 1,8, a otro medio B, cuyo índice de refracción no se conoce y queremos calcular. Y sabemos que el ángulo, dice, se observa que la reflexión total ocurre a partir de un ángulo de 46,24. O sea, esto quiere decir que 46,24 es lo que se llama el ángulo límite. El ángulo a partir del cual ocurre la reflexión total. O dicho de otra manera, para ese ángulo, la refracción ocurre con un ángulo de 90 grados. Nos piden el ángulo, cuál es el índice de refracción de ese medio desconocido, del medio B. Pues, ¿qué hacemos? Pues simplemente aplicamos la ley de la refracción, que es la ley de Snell, pero teniendo en cuenta que para el ángulo de 46,24, para el ángulo límite, 46,24, el ángulo de refracción es 90. El primer medio es el índice de refracción 1,8 y el segundo se desconoce. Eso es lo que vamos a calcular. Como se conoce esto, como se da cuenta, se calcula el índice de refracción del medio B. Y luego se pide que cuál es la velocidad de propagación. Hombre, como la velocidad, el índice de refracción en un medio, n sub b, el índice de refracción en el medio B es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en ese medio. Pues si conocemos la velocidad de la luz y conocemos ya el índice de refracción en el medio B, se puede calcular la velocidad de la luz en ese medio. Y ahora vamos a ver, por último, la longitud de onda en ambos medios. Bueno, la velocidad, la longitud de onda se puede calcular dividiendo la velocidad de propagación entre la frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular en cada medio la velocidad de propagación. En el medio A no conocemos la velocidad de propagación, pues se calcula igual que hemos hecho antes. Como el índice de refracción en el medio A es conocido y esa es C partido de la velocidad de la luz en ese medio, pues la velocidad de la luz en ese medio, en el medio A, es C partido N sub A. Así se ha calculado la velocidad de la luz en el medio A. Y dividiendo esa velocidad de la luz entre la frecuencia, calculamos la longitud de onda en ese medio. Y exactamente igual en el medio B, solo lo que pasa es que en el medio B ya calculamos en el apartado anterior la velocidad de la luz en el medio B. Por último vamos a hacer el ejercicio 5. Un material transparente de índice de refracción 2, o sea, este índice de refracción es 2, se encuentra situado en el aire, por tanto esto es aire. Y por tanto, índice de refracción es 1. Está formado por dos superficies planas, no paralelas, que forman un cierto ángulo, alfa. Este ángulo vale alfa. Sabiendo que el rayo de luz monocromática que incide perpendicularmente sobre la superficie, sobre la primera superficie,
emerge por la segunda formando un ángulo de 90 grados, o sea, me está describiendo este dibujo, ¿no? Un rayo que llegue perpendicular a la primera superficie, llega a la segunda superficie y se refracta según la... O sea, y se refracta de primera manera que no pasa al segundo medio, sino que justo pasa por la superficie. Es decir, este ángulo vale 90 grados. Nos están diciendo en definitiva que este ángulo de aquí es el ángulo límite. Nos piden, por tanto, el valor del ángulo límite. O sea, nos están diciendo el valor del ángulo de refracción en esa situación. ¿Y cuánto vale alfa? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Este ángulo es 90 grados. Este primero. Porque este rayo se incide perpendicularmente a la superficie. Cuando un rayo incide perpendicularmente a la superficie, atraviesa sin cambiar de dirección. Por tanto, este segundo rayo de aquí, o sea, este rayo cuando llega a la segunda superficie, aquí, vamos a calcular qué ángulo es este. Fijaros. Aquí lo que hago es que me fijo en este triángulo de aquí. Este ángulo de aquí, alfa, más este de aquí que vale 90, más este de aquí, tiene que ser 180, ¿no? Más este de aquí vamos a llamarle X. Pero claro, entonces X ¿qué vale? X vale 90 menos alfa. O sea, si los tres ángulos tienen que valer 180, pues si uno vale alfa, o sea, si este vale 90, entre este y este tienen que valer otros 90. Por tanto, este tercero vale 90 menos alfa, que es lo que he escrito aquí, ¿no? Este ángulo de aquí vale, por tanto, 90 menos alfa. Y dado que todo este de aquí vale 90, porque es evidente que este vale 90, pues entonces este tendrá que valer alfa. Por eso he puesto en verde que este ángulo de aquí abajo vale alfa. Este ángulo de aquí es igual que este de aquí, vale alfa. Ahora vamos a calcular por último el ángulo límite, como siempre lo hacemos. Aplicamos la ley de la refracción, el índice de refracción del primer medio, que es el vidrio, por el seno del ángulo de incidencia límite es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno de 90 grados, puesto que se está produciendo la incidencia, de manera que la refracción sale con 90 grados. Eso quiere decir que el ángulo límite es 90 grados, pero que el ángulo límite en este caso justamente es el ángulo alfa, luego alfa vale 30 grados. Y luego, a continuación, nos dice que cuánto vale el ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia sea igual a él. Esto es un poco más complicado. Voy a tener que hacer un segundo vídeo porque esto no va a dar tiempo en este vídeo. Tengo 15 minutos solamente de grabación y no me da tiempo. Voy a hacer un segundo vídeo para ver este apartado.